la resolución del trabajo práctico de hacer que la barrera suba y baje si un objeto se acerca a ella y que suba si se acerca y que baje si se aleja. Lo que hicimos fue crear un objeto, un cubo, acá, una caja. A la caja le dimos un tamaño, que va a ser el tamaño del área de detección. Le voy a desactivar el Mesh Renderer para que no se vea. Y le voy a poner su Box Collider como trigger. Para que el objeto naranja este que le puse vehículo pueda entrar y ser detectado. Y básicamente que este collider se comporte como un área, como un espacio que puede ser atravesado, que puede ser ocupado por otro objeto, porque de otra manera, si no le pongo el trigger, este objeto sería impenetrable en la simulación física. ¿Sí? Entonces hay que poner el Box Collider como trigger. Y eso hace que cuando nuestro vehículo se acerque, es decir, entre en esa zona, yo lo estoy haciendo desde la escena, moviéndolo directamente. Cuando es detectado, la barrera sube. Si salgo de la zona, también detecta que sale de la zona y ahora la barrera baja. Bueno, bien, este concepto de áreas de detección es muy, muy utilizado en los videojuegos. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, para acercarse a un área donde hay una puerta y que la puerta se abre automáticamente, o puede ser, por ejemplo, el rango de detección de un personaje, de un enemigo, que si estoy cerquita, ahí me va a ver y me va a ir a buscar, por ejemplo, o que suene una alarma porque estoy dentro de una zona, o que no lo sé, que me pase de escena porque llegué al final, bueno, ese tipo de cosas. El trigger, entonces, el modo trigger de un collider es muy utilizado. Bien, ahora veamos cómo armaríamos esta escena. En primer lugar tenemos nuestra barrera. Recuerden que habíamos armado nuestra barrera con varios elementos, pero el elemento que estaba animado era pivot barrera. Pivot barrera tiene su animator y acá su animation controller. Le hacemos doble clic a animation controller para abrir el animator y verlo acá. Voy a poner mi jerarquía más abajo para darle más espacio al animator. Y acá tenemos el animation controller, que al entrar empezaba en new state, que new state era un estado vacío. Si lo selecciono, veo que no tiene ningún clip asociado, a la diferencia de, por ejemplo, barrera sube, que tiene asociado el clip barrera sube. Bueno, el new state no tiene nada. Es decir que apenas entro, empieza acá y va a empezar a reproducirse la nada misma, como para esperar, ¿no? Vamos a darle play acá para verlo. Si seleccionamos, creo que tenemos que seleccionar pivot barrera. Ah, no, ya lo asesor. Bueno, acá ven, está reproduciendo de manera lupeada, cíclica. ¿Y por qué no pasa a barrera sube automáticamente? Bueno, pues porque la transición que vincula el estado new state con el estado barrera sube, esa transición tiene una condición. Tiene una condición. Su condición dice que objeto detectado, el parámetro objeto detectado debe ser true para pasar a barrera sube. Si miramos acá, tenemos varios parámetros que habíamos creado, y el parámetro objeto detectado no tiene tildecita, está en falso. Yo activo la tilde, efectivamente barrera sube. ¿Sí? Y de vuelta, barrera sube, no está lupeada, así que no hace esa ejecución continua que hacía new state, sino que llegó al final, y ahí quedó. Y tenemos esa transición que va desde barrera sube a barrera baja, como lo indica el triangulito, la flechita esta, que el sentido es este, que tampoco ejecuta barrera baja. Por la misma razón que esta no ejecutaba barrera sube automáticamente. ¿Por qué? Porque tiene una condición. ¿Y qué condición establece para ejecutar el estado? Pues que objeto detectado sea false en este caso. Así que si yo saco objeto detectado, ahora la barrera baja y vuelve a reproducirse en su totalidad.
Y ahí queda. Tenemos una transición que va de barrera baja hasta barrera sube, que tampoco se está activando, por la misma razón, porque tiene ¿una qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué no se ejecuta? ¿Por qué esta transición no está activando el siguiente estado? Hay una que tiene una que. A ver si me lo dicen por el chat. Presente, están diciendo, está muy bien eso. Pero ¿qué tiene esta transición que no se activa automáticamente, sino que está esperando que se dé una situación? ¿Qué es? La verdad que no sé. Gracias por contestar. Recuerden, mira, estábamos viendo, lo vimos ya por 3 veces. El primer estado se ejecuta y no pasa automáticamente al segundo estado, aunque está vinculado por una transición. La transición está esperando que se dé una condición. Esto es lo que tiene la transición. Tiene una condición. Si esta condición se cumple, es decir, si objeto detectado es verdadera, ahí sí tira barrera sube. Y barrera sube va a pasar a barrera baja a través de esta transición. Si tiene una condición cumplida, es objeto detectado false. ¿Por qué les digo esto? Porque las transiciones, cuando yo las creo, no vienen automáticamente con condiciones. Las transiciones son simplemente estas flechitas que tranquilamente pueden tener, eh, pueden estar sin condiciones. ¿Sí? ¿Vieron eso? Es decir, la única condición que pide esta transición es que la animación anterior haya terminado. Has exit time dice que cuando la animación haya terminado, se va a pasar al siguiente estado. Acá, barrera baja pide que objeto detectado sea false. Y como estaba en false, lo hizo. Ahora barrera sube, para que se ejecute barrera sube desde barrera baja, esta transición necesita que esta condición se cumpla también, que objeto detectado sea verdadero. Si cumple la condición, se da eh, la animación. Si la quito, baja, si lo activo, sube, y así. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la vinculación entre este estado, entre este valor y las animaciones? La vinculación es básicamente las transiciones, estas flechitas. La flechita, es decir, la transición, esta línea se llama transición, va a activar el estado siguiente si se cumplen sus condiciones. Si no tiene ninguna condición, has exit time activado significa que lo único que necesita es que haya terminado la animación anterior para pasar a la siguiente. Pero si tiene además otra condición, necesita que se cumpla también esta. Es decir, que este parámetro, que creé acá, tenga este valor. Bien. Entonces, yo estaba modificando a mano. Acá voy a volver a poner la condición, que era objeto detectado que sea true. Ahí está. Entonces, yo estaba poniendo a mano, es decir, tildando objeto detectado con el mouse acá en Unity. Pero yo quiero que estos cambios de parámetros se den cuando, eh, cuando el objeto, cuando el objeto vehículo se acerque, o sea, entre en el área de detección. Entonces tengo que encontrar la manera de, primero, detectar cuando el objeto entra en el área de detección. Y después mandarle un mensaje a la barrera, en realidad al animator de la barrera, que es el que tiene los parámetros, para decirle, el parámetro objeto detectado ahora es true. Y cuando salga del área de detección, acá, vamos a poner la zona visible,
Cuando entre en el área de detección, tiki, entró, detectó, le tiene que mandar a la barrera, decirle a tu animator que objeto detectado es true. Y cuando salga, de vuelta, ahora que le diga al animator que el objeto detectado es false. ¿Sí? Así que vamos a ver ahora cómo hacer esos comportamientos. Yo ya tengo acá el vehículo script, pero vamos a hacerlo de vuelta. Lo voy a desactivar. Y vamos a crear un nuevo script. Que se va a llamar vehículo, digamos, cuarto B. Recuerden que no se puede poner espacios dentro del nombre de los scripts, así que vehículo 4B todo junto. Gracias por avisar, Valentín. Bien, creé entonces el script, se lo voy a arrastrar a mi cajita, y yo le creé el script y se lo tiré a la cajita porque más o menos sé lo que tiene que pasar. Es decir, tengo que detectar una colisión. Y yo podría poner, por ejemplo, el script en la zona también, tranquilamente en la zona. Estoy pensando si no hacerlo en la zona. Bueno, hagámoslo primero en el auto, en el vehículo. Bien, abramos vehículo 4B. Y comencemos a pensar qué necesitamos. Una de las primeras cosas que tenemos que aclarar, que determinar, es cuáles van a ser los objetos que quiero afectar. Yo quiero afectar, seguro quiero afectar a la barrera, pero no a la barrera, sino al animator de la barrera. Así que necesito una variable para afectar al animator de la barrera. Si yo quisiera, por ejemplo, mover la barrera o apagar la barrera, así desactivarla de esta manera, podría crear una variable de tipo GameObject. Pero, como ya sabemos, también se pueden crear variables de los tipos de los componentes. Es decir, puedo crear una variable de tipo transform, si quisiera modificar su posición, su rotación o su escala, o podría crear una variable de tipo, no lo sé, box collider, para activarla, desactivarla, o también puedo crear una variable de tipo animator, para decirle al animator cuánto valen sus parámetros. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a crear una variable de tipo animator. Pero entonces necesito eso. Y creo que la segunda cosa que necesitaría creo que empecemos por ahí, empecemos con la variable de tipo animator, ¿sí? Vamos a, esperen que esto me maximice, acá está. Variable de tipo animator. La voy a crear pública y va a ser tipo animator y se va a llamar anim barrera. Bien. Si guardo esto, voy a Unity, voy a ver que esto empieza a compilar, por supuesto, va a dar vueltitas, y dentro de mi vehículo, dentro de mi script, voy a sacar este para no confundir. Dentro de mi vehículo ahora aparece el campo de la variable animBarrera. Aquí, entonces, este campo lo tengo que alimentar, lo tengo que llenar con el componente que está dentro de pivot barrera. Lo único que tengo que hacer es agarrar pivot barrera y tirárselo ahí. Y lo que va a hacer es extraer de ese objeto el componente animator. ¿Sí? Yo le tiré un GameObject encima. Pero como el tipo de variable es animator, extrae el componente del objeto que le tiré. Entonces, ya está, pivot barrera animator vinculado. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que detectar la colisión entre el vehículo y el trigger.
Y entonces, es muy parecido a collision enter. En vez de hacer un void on collision enter, hacemos un void on trigger enter. Ponemos void on trigger, y ya nos sugiere on trigger enter. ¿Qué significa esto? Esta es la función que se va a activar cuando se detecte que el objeto que tiene este script haya hecho que su collider entre en contacto con otro collider que tiene tipo trigger. Hagamos una cosa, pues tenemos un debug.log a ver si esto pasa o no pasa. Esto se lo recomiendo mucho, ¿sí? Antes de, sobre todo en las colisiones, que a veces es como difícil de saber si suceden o no suceden. Utilicen el debug.log para ver si pasa, va mandando un mensaje, ¿sí? Vamos a poner acá, entró en el trigger. Entró en el trigger. Esperemos que compile. ¿Me va? Bien. Vamos a darle play. Veamos la consola. ¿Ahí está? Recuerden que necesitamos un objeto que tenga el collider de tipo trigger, si no, no funciona esto. Bien, ahí está, perfecto. Apareció, entró en el trigger. Genial. Y cada vez que entra en el trigger, acá ven como este numerito empieza a subir. Esto es porque yo tengo activado el botón collapse acá. Si saco el botón collapse, voy a ver todos los eventos sucediendo de manera así como apilada. Pero como es el mismo evento, le voy a poner collapse y ahí veo simplemente la cantidad de veces que sucede. Bien, perfecto. Anda en la detección de que entré en el trigger. Ahora hagamos que el animator, animBarrera, ponga su parámetro, ¿cómo se llama el parámetro? Objeto detectado en true. Bueno, se hace así. Se hace referencia al animator, animBarrera, y se utiliza el método setBool. Es parecido a, ¿recuerdan PlayerPrefs? Cuando guardamos valores para poder pasar de escena y tomarlos de la otra escena. Bueno, muy parecido. Pongo set y el tipo de dato, el tipo de parámetro, en nuestro caso es bool, y entre paréntesis le tengo que pasar el nombre del parámetro, en nuestro caso era, no me acuerdo cuánto era, objeto detectado con D mayúscula en la mitad, objeto detectado, y después de ese string, recuerden que es un string, va entre comillas, le paso el valor que le quiero mandar, que es true. Quiero que se ponga en verdadero. Listo. Si tengo algo vinculado con animBarrera, ese animator va a poner su parámetro objeto detectado como true. Vamos a Unity y lo probaremos. Play, mientras tanto. Les recomiendo esto de ir como haciendo un par de líneas de código, probar. Porque cuando hacemos todo un choclo y probamos, si algo no anda, es mucho más difícil después de arreglar. Bueno, vamos a la escena y hagamos que esto entre. Funcionó hermoso. ¿Sí? Entró y le pasó al animator, le dijo, ahora tu variable, tu parámetro objeto detectado es verdadero. Bien. Ahora si salgo, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Y porque me faltó poner, o sea, yo tengo establecido qué pasa cuando entro en el trigger, on trigger enter. Ahora me falta decir qué pasa cuando salgo. Así que, de vuelta,
void on trigger exit. Y hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez objeto detectado quiero que sea false. ¿Se entiende esto? O sea, va a detectar que salió del trigger y va a decir que ahora objeto detectado es false. Vamos a parar la escena, esperemos que compile. Vamos a desactivar también la visibilidad de zona, que tiene que ser una zona y por lo tanto no tiene que estar ahí representada visualmente. Tenemos el mesh renderer para eso. Y démosle play. Y le damos. Entramos y abre. Y salimos y cierra. Y como la detección se mantiene siempre activa, me detecta siempre cuando entro y cuando salgo. Y ya está. Ya hice la detección de colisión. A ver, yo podría mejorar un poquito este script, por ejemplo. Si yo tengo otros colliders en la escena, por ejemplo, tengo un collider, pero tengo otro trigger no sé, que está al lado de una cerca electrificada, ponele. Y en vez de abrir una barrera, me tiene que sacar energía, me tiene que sacar vida. Pero también es un trigger. Acá no pregunta qué trigger es. Dice, si es un trigger, simplemente abrime la barrera. Acá debería, yo tengo que contemplar la posibilidad de que haya más triggers en la escena, otros triggers diferentes, que abran otras barreras, otras puertas, que me causen daño, que le avisen a un enemigo que estoy acá, que pase de escena. Entonces necesito preguntar qué trigger toqué. Para eso metemos un if acá adentro. Y preguntamos acerca de esto, de other, este parámetro. El parámetro other me devuelve información acerca del collider que toqué. Entonces puedo preguntar si other.gameObject.name es igual a zona. Ahí estoy preguntando si el nombre del objeto del collider que toqué, que es other, es zona. Si efectivamente es zona, bueno, entonces ahí sí abrí la barrera. ¿Sí? Y ya que estamos, hagamos lo mismo con on trigger exit. Porque si salgo de cualquier otra zona o cualquier otro trigger, me va a bajar la barrera. No, yo quiero solamente cuando salgo de zona que objeto detectado sea false. Entonces, yo por ejemplo puedo, esperemos que compile, pero lo que iba a hacer es crear, por ejemplo, otro trigger. Acá duplico zona y le voy a poner acá. Y este se llama zona paréntesis 1. Llevo esto para allá y me dice entró al trigger, pero no levanta nada. Porque no se llama zona, se llama zona paréntesis 1. Si entro en zona, ahí sí. Y si yo agarro el zona 1 este y le pongo exactamente el nombre zona, este trigger también me va a servir para abrir la barrera. ¿Sí? Pero porque se llama zona. ¿Sí? Ahora las dos zonas me abren la barrera. Bueno, entonces esa sería la resolución explicada paso a paso y muy pormenorizadamente de lo que tendrían que haber hecho para el TP de esta semana. Espero que no haya sido demasiado confuso.